sin efectos tóxicos y efectos colaterales y tiene efectos adversos. O sea, son tres cosas diferentes, ¿no? Entonces, como efecto tóxico, podemos definir a una extensión del efecto farmacológico. A ver, efecto tóxico es la extensión del efecto farmacológico. ¿Cómo interpretas lo que he dicho? ¿Cómo interpretas lo que he dicho? ¿Qué es lo que he hablado? ¿Ah? Sí, no entiendo lo que hablo. ¿Qué es extensión, pues? ¿Ah? Se va prolongando. El efecto es mucho mayor, se extiende más allá de lo normal. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si nosotros administramos, digamos, un hipnótico? ¿Qué hace el hipnótico? Hace dormir, ¿verdad? Por eso se llama hipnótico, ¿no? Hipnosis, sueño. Entonces, si damos, por ejemplo, un barbitúrico, tiene que hacer dormir. Si aumentamos la dosis, el sueño va a ser profundo. Si aumentamos la dosis, va a producir una anestesia. Si aumentamos la dosis, nos va a producir paro respiratorio y paro cardíaco. Entonces, ¿qué es efecto tóxico? Una extensión del efecto farmacológico, va más allá de lo normal, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un ejemplo muy clásico, ¿no? Entonces, podemos hablar así de todos los fármacos. Por ejemplo, un fármaco que haga, que aumente el peristaltismo, ¿no? Entonces, si nos extendemos un poco más, ¿no? Con un fármaco colinérgico, entonces nos va a producir una diarrea muy abundante, muy líquida, porque todo el tránsito va a ser veloz, ¿no? Entonces ya es un efecto tóxico eso, porque ¿qué puede producir una diarrea, digamos, abundante, explosiva y por un periodo largo? Deshidratación. ¿Ah? Deshidratación. Deshidratación, pero no sería tan importante la deshidratación. Claro, debe producir deshidratación, porque se va botando mucho líquido, ¿no? Conforme se bota el líquido, se va botando también electrolitos. Entonces, si se bota mucho electrolitos, es por eso que en las diarreas el tratamiento consiste en la administración de sales, ¿no? Sales rehidratantes, se llama. Ahí tiene todas las sales. Es un poco desagradable, pero son sales. Entonces, ese sería un efecto tóxico, digamos. Puede producir a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a cualquier nivel, una extensión del efecto farmacológico. Por ejemplo, si tengo un cardiotónico, por ejemplo, si se extiende más el cardiotónico, disminuye la frecuencia cardíaca, porque cuando hay taquicardia, extrasístole, se da cardiotónico para que disminuya. Si damos más, puede producir paro cardíaco y punto. Disminuye, pero puede disminuir tanto que produce paro cardíaco. Digamos, es un efecto tóxico que por lo general se produce por sobredosis, ¿no? De algún fármaco. Lógicamente que hay otras dos causas que pueden ser, digamos, la hipersensibilidad cuando nos da una sobredosis relativa. Pues muy sensible, entonces el individuo va
va a reaccionar como si se le estuviera dando un exceso de dosis, ¿no? O algunas veces se puede producir estos efectos tóxicos por deficiencia o no deficiencia, sino por alteraciones genéticas, ¿no? Entonces tenemos esas tres causas que nos pueden producir cuadros de efecto colateral. ¿Qué significa colateral? Cuando están haciendo la guerra, por ejemplo, matan civiles en vez de matar soldados y dicen efecto colateral, ¿no? Entonces, desde un punto de vista farmacológico, ¿qué querrá decir efecto colateral? Sí. ¿Un efecto que no se esperaba? Es un efecto que siempre se tiene, pero es paralelo al efecto farmacológico que deseamos. Algunas veces vamos a querer ese efecto y otras veces no. Por ejemplo, si nosotros queremos disminuir, digamos, el peristaltismo, damos atropina, escopolamina, espasmosibalena, cualquier tipo de sustancia, ¿no? Nos va a calmar, digamos, el tránsito intestinal o una diarrea. Pero como efecto colateral que siempre va a existir, siempre va a producir una sequedad de la boca. Entonces tenemos dos efectos. Ahora, podemos dar atropina si nosotros como odontólogos no podemos hacer un buen tratamiento y el paciente anda babeando mucho, anda secretando mucha saliva, entonces le da atropina y listo. Secamos la boca. Entonces, estamos utilizando como efecto terapéutico para tener un efecto terapéutico que nos seque la boca. Pero aparte de esa sequedad de la boca, nos va a producir una disminución del tránsito intestinal. O si hay diarrea, damos para eso, pero nos va a producir, ¿no? Entonces, ese es el efecto colateral. Y efecto adverso es un efecto que se produce a dosis normales, usuales, pero que en sí también se debe a la acción farmacológica. Por ejemplo, si damos un diurético, ¿no? ¿Qué queremos del diurético? Botar harto líquido. Si hay edema en los pies, en las manos, ya sea de origen renal, o de origen cardíaco o hepático, se va hinchando, ¿verdad? Entonces ahí hay que dar diurético. Cuando damos diurético, entonces se va eliminando bastante orina. Junto con la orina se elimina potasio. Y si se elimina mucho potasio, puede darnos extrasístoles, bradicardia, y puede llegar al paro cardíaco, ¿no? Entonces es un efecto, digamos, adverso, que no se, como el efecto colateral podemos utilizar, el efecto adverso no, ¿no? Entonces tenemos esas tres cosas, ¿no? Entonces hemos definido efecto tóxico como una extensión del efecto fármaco. Ahora, los fármacos pueden darnos efectos iatrogénicos. ¿Qué significa iatrogénico? Una enfermedad que vamos a provocar en el transcurso del tratamiento. Por ejemplo, si están haciendo un tratamiento de cannabis y le hacen un falso conducto, están produciendo una iatrogenia. En el
transcurso del tratamiento están metiendo la pata y van a producir iatrogenia. Es una consecuencia. Puede ser en algunos, si es medicamentoso, pueden producir otra enfermedad. Por ejemplo, otro ejemplo, en la artritis, ¿qué da? ¿Qué es lo que más da? Aspirina. Después ibuprofeno, naproxeno, indometacina, una infinidad de drogas, ¿no? Pero todos son AINES, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque la artritis es una inflamación de las articulaciones y la artritis es una enfermedad autoinmune, por eso no tiene tratamiento. Uno mismo está atacando eso, ¿no? Entonces, el tratamiento de la artritis es solamente sintomático. Los síntomas, damos fármacos para que nos disminuyan los signos y los síntomas, o sea, el dolor y la inflamación, ¿no? Entonces, en el transcurso de este tratamiento le voy a producir úlceras, le voy a producir hemorragias digestivas, si le doy corticoides, lo engordo así, lleno de agua, ¿no? Entonces, se va a producir un verdadero síndrome, un conjunto de signos y síntomas. Eso es una enfermedad iatrogénica, ¿no? Hemos hablado de efectos colaterales. Ahora tenemos dos aspectos que vamos a tomar en cuenta, que son la alergia y la idiosincrasia. ¿Qué es la alergia? De la alergia ya hemos hablado. ¿Qué es la alergia? Es una respuesta inmunológica a nivel celular, sobre todo de los linfocitos sensibilizados o los linfocitos tepos, ¿verdad? Es una reacción antígeno-anticuerpo a nivel celular, que difiere, digamos, de la otra respuesta inmunológica, que puede ser a nivel plasmático, donde se va a fagocitar, destruir, ¿no? Los microorganismos, virus, bacterias, lo que sea. Entonces, esa es la diferencia entre una respuesta inmunológica a una alergia. O una alergia. Claro que tiene características la alergia, ¿no? No se presenta la primera administración, aparece a cada administración, las respuestas son comunes, ¿no? Es lo mismo la alergia a la aspirina que la alergia a la penicilina, igual va a haber prurito, descarga de histamina, todas esas cosas, ¿no? Y aparece a cada administración. Y la idiosincrasia, ¿qué será? ¿Qué es la idiosincrasia? Es cualitativamente diferente. ¿Esto qué significa? ¿Quién me ha respondido? Alce la mano, David. De lo que has dicho, que ahora dime en otras palabras lo mismo. Lo que me has dicho está correcto. A ver, señorita, usted, ¿cómo podría traducir lo que acaba de decir su compañero? La cuestión no es aprender de memoria una respuesta. Para aprender hay que entender, porque pueden aprender, responder en el examen, pero a los 2 días ya no van a saber nada. ¿Qué
podría decirme, señorita? ¿Qué lo dice? El enunciado lo dice todo. Cualitativamente diferente, calidad cualitativamente diferente. Si un fármaco por lo general, digamos, las sulfas nos van a producir una acción antibacteriana, ¿no? Cuando estemos llevando, digamos, sulfas, vamos a ver sobre qué microorganismos actúa, cuál es el mecanismo de acción, cuál es su farmacocinética, cuál es todo, ¿no? Entonces, tiene una acción bacteriana, pero por idiosincrasia nos puede producir una hemólisis de la sangre. ¿Qué quiere decir hemólisis? Destrucción. ¿Ah? Destrucción de eritrocitos. Creo que sí. Tengo los eritrocitos. ¿Qué se licúa? Pues hemo, sangre, lisis, se licúa la sangre. Si toda palabra tiene su significado, pero si no entienden desde eso, ¿qué van a aprender? Ya les he dicho, tienen que toda palabra que ustedes no entiendan o no puedan definir, busquen por lo menos el diccionario, ¿no? Y de hemólisis hemos hablado también, no es la primera vez que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir idiosincrasia? Nos está produciendo un efecto totalmente diferente a la normal. Y esto está ligado a caracteres genéticos, es lo que hemos dicho cuando estuvimos llevando idiosincrasia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a producir? ¿Por qué produce las sulfas esta hemólisis en ciertos pacientes? De todos ustedes puede ser que alguno me responda con hemólisis. Entonces, quiere decir que tiene menos una enzima, la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, no tiene en su organismo. Y como no tiene eso, se va a producir este efecto idiosincrático, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se producen estos efectos tóxicos? Exceso de polen, hipersensibilidad. ¿Cómo sería la hipersensibilidad? ¿Qué es la hipersensibilidad? De esto también hemos hablado. ¿Qué es la hipersensibilidad? ¿Ah? La respuesta es exagerada a dosis normales. Una respuesta exagerada a dosis normales. Una respuesta cuantitativamente diferente. La otra era cualitativamente diferente, ¿no? Entonces, acá ya se produce una sobredosificación relativa, ¿no? Con dosis usuales es como si le estuviera dando 3 o 4 veces más de la dosis usual, ¿no? Y por último, anomalías genéticas como la de la idiosincrasia, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de farmacovigilancia. O sea, hemos hablado de que dentro de la investigación de las drogas, todo esto casi ya hemos hablado, pero lo hemos comprimido en efectos tóxicos. Dentro de lo que es la farmacovigilancia, ¿en qué momento de la investigación de los fármacos se realiza? En la cuarta fase del estudio de los fármacos, ¿verdad? Entonces es cuando ya el fármaco ha sido puesto en las farmacias, diríamos. Entonces se tiene que vigilar a todas, por eso se llama farmacovigilancia, ¿no? Entonces,
se va viendo qué efectos tóxicos, colaterales, etcétera, puede producir. Entonces, ¿quiénes realizan esta farmacovigilancia? Pueden ser hospitales especializados, un médico, cualquier entidad, ¿no? Puede ser un hospital también donde se aplique este fármaco y va a tener efectos no deseados, entonces los reporta, ¿no? Se reporta. Y también, digamos, la comunidad, llevan a una comunidad cierto fármaco, por decir, digamos, a ver, un queratolato, y después empieza a haber efectos tóxicos a nivel hepático, entonces la comunidad tiene que reportar, nos han traído este medicamento y está produciendo esto, ¿no? Entonces, en esa forma, digamos, se puede reportar los efectos adversos que podría tener el fármaco. Ahora, los estudios son de que esta farmacovigilancia tiene dos métodos, uno descriptivo y otro analítico. El descriptivo se va describiendo qué es lo que presenta, ¿no? ¿Qué es lo que... Entonces, cuando decimos que presenta un patrón de respuesta, ¿qué quiere decir? ¿No? Por ejemplo, le doy un fármaco que va a producir taquicardia. Le doy a otro, también le produce taquicardia, ¿no? Entonces, siempre que le doy va a producir una respuesta, ¿no? Entonces, eso quiere decir, sigue un patrón de respuesta. A cada administración y a todos les va a producir taquicardia, cierto medicamento. Segundo, aparece a cada administración, es lo que le doy ese medicamento, le va a producir taquicardia y después, conforme se va eliminando, va desapareciendo el fármaco, se va normalizando, ¿no? Entonces, a cada administración sigue un patrón de respuesta. Entonces, le vuelvo a dar, vuelve a aparecer taquicardia, ¿no? Decimos que existe un patrón casi de respuesta. Y desaparece luego de la suspensión del fármaco, ¿no? Entonces, ahí podemos estar seguros de que ese fármaco está produciendo todas las características que nosotros decimos. Aparece a cada administración, sigue un patrón, ¿no? Y desaparece cuando se suspende el fármaco. Y el método analítico no es tan concluyente porque no tiene un patrón de respuesta. Lógicamente que no tiene un patrón de respuesta porque puede que el organismo al que se esté administrando no esté, digamos, en condiciones normales. Por ejemplo, si tiene insuficiencia renal, nos puede producir algún efecto no deseado, un efecto, digamos, tóxico, ¿no? Entonces, cuando decimos que tiene un patrón, damos a una persona, no la ve. En cambio, en el método analítico no, puede haber condicionantes que nos está dando y nos aparecen algunos sí y en otros no tienen un patrón de respuesta, así. Porque el patrón de respuesta le doy a él, produce taquicardia, a él, taquicardia, a él, taquicardia, a él, taquicardia. Patrón, ¿no? Común de respuesta. En cambio, en el método analítico no hay un patrón de respuesta. Hay otras condicionantes que pueden estar produciendo una respuesta. Entonces, estas respuestas podemos medir en posible, ¿no? Probable, ¿no? Entonces no es seguro de que ese fármaco esté produciendo eso.
pero sí observamos algo raro. Entonces, en eso consiste, digamos, el método descriptivo que describe el método analítico, que hay que analizar otras condicionantes que pueden existir dentro de lo que hace. Bien. Vamos a hablar ahora de contraindicaciones. A ver, ¿quién me puede decir qué es contraindicación? ¿Ah? Es el estado de salud, tal vez en el que no se puede administrar ciertos medicamentos, son las recomendaciones que nos dan, que no se administra en estos estados. O sea, existen ciertas condiciones en las que no se debe administrar los fármacos, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir? Son estados fisiológicos o patológicos en los cuales no se debe administrar un fármaco. A ver, un estado fisiológico, un estado normal en que no se debe administrar un fármaco. Está contraindicado, ¿no? Está prohibido, contra. Quiero ¿Es decir, el embarazo? puede ser el embarazo, que no debemos dar estos fármacos. Otra contraindicación fisiológica. Los niños prematuros, por ejemplo, sus órganos están maduros, no debemos administrar cierto tipo de fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si administramos sulfas a un niño muy pequeño que no pueda detoxicar la sulfa, nos va a dar Kernigsteos. Entonces, esa es una contraindicación fisiológica y patológica cuando ciertos órganos están enfermos. Por ejemplo, la adrenalina nos va a producir taquicardia. Si ese cuate está con problemas cardíacos, con antecedentes de infarto, hipertensión, está contraindicado dar pues adrenalina. Por eso, cuando un paciente tiene problemas cardíacos de cualquier tipo, no vamos a dar adrenalina ni vamos a hacer intervención quirúrgica de tipo dental, porque el anestésico local tiene adrenalina, ¿no? Entonces es un estado patológico. Y así, fármacos que se detoxican especialmente en el hígado. Si hay insuficiencia hepática, igual. Si hay insuficiencia renal, igual, ¿no? Se contraindica ciertos fármacos. Ahora, lógicamente, sabiendo eso, podemos aprovechar también para tratar un órgano con ciertos antibióticos que se van a depositar en los riñones. Si se depositan en los riñones, entonces, y hay una infección renal, digamos, de la gentamicina, que es un fármaco indicado en la insuficiencia renal o en la infección renal, entonces podemos aprovechar eso, ¿no? Entonces, a eso se llama contraindicación. Vamos a hablar un poco más de farmacodependencia y los que se van, se fregan. No tengo la culpa de llegar tarde. Yo siempre soy muy puntual, pero esta vez fue tremendo. ¿Quién es un fármaco dependiente? ¿Un drogadicto? A cada rato, ¿no? ¿O no? ¿Un drogadicto? Ese es un fármaco dependiente. Lógicamente que no solamente uno
uno se puede ser dependiente hasta de la aspirina, ¿no? Pero dependiente de un fármaco, quiere decir, ¿no? Fármaco dependiente. Toxicómano. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir toxicómano? ¿Cómo podrían interpretar? ¿Ah? ¿Cómo podrían interpretar? Esa persona que le tiene manía a las toxinas. Manía sí, pero que quiere que la manía de intoxicarse con algo, ¿no? Toxicómano, El efecto. maníaco. Únicamente que en estos puede o no puede haber alteraciones de tipo mental, ¿no? Pero de por sí, por ejemplo, a una persona que tiene problemas de, ¿qué se llama esto? Que se deprimen, depresivos, que todo les sale mal, tienen mala suerte en todo, hasta en el amor tienen mala suerte, el profesor les tiene bronca, les aplaza, le mira mal, etcétera, etcétera. Todo les sale mal, ¿no? Entonces todos tienen buena suerte menos él, ¿verdad? Entonces, son estados depresivos así, ¿no? Todo sale mal, nadie los quiere, etc. Le echan un jale con morfina y entonces, pucha, desaparece totalmente ese estado depresivo, ¿no? Entonces se sienten felices, desaparece, se ponen alegres, etc. Pero desaparece ese efecto de la morfina otra vez, ¿no? Tienen que continuar y cada vez aumentar la dosis, ¿no? Entonces, los cocainómanos, por ejemplo, la manía de tomar cocaína, ya no es porque se sienten muy, ¿no? Así, no son depresivos, más al contrario, son personas tranquilas, que andan siempre cansados, que un jale y ya están vivos, ¿no? Porque les estimula. Es por eso también que la gente le mete la coca en la boca, ¿no? Ahora que la coca no es cocaína, la coca no es cocaína, pero se consume cocaína, que es lo mismo, ¿no? Solamente nuestro Evo Morales dice que la coca no es cocaína, ¿verdad? Porque ¿de dónde sacan el alcaloide? La coca. ¿Qué ponen en la boca? La coca. Entonces, ¿qué llegan a absorber? Cocaína. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué consumen la cocaína? Para estimularse, ¿no? Para no dormir, sobre todo. Para aumentar la energía, etc. ¿Por qué va a producir eso? Porque produce una descarga de adrenalina nada más. No es la cocaína la que está actuando, no es la anfetamina la que está actuando, ¿no? Es la adrenalina la que actúa, porque existe mayor depresión de liberación de adrenalina, ¿no? Y es la adrenalina que está causando todos estos efectos. Entonces, un toxicómano es eso. Ahora, la toxicomanía o la adicción tiene características. Que es la compulsión. ¿Qué es compulsión? Es el deseo insalvable de consumir cierto fármaco. Quiero, ¿no? Hay compulsión, ¿no? Hay impulso, ¿no? Casi invencible para poder consumir cualquier tipo de estos psicofármacos también se llaman, ¿no? Uno es. Después siempre hay tendencia a aumentar la dosis. O sea, si hablamos de la morfina, entonces
la dosis mortal de la morfina, ¿cuánto les he dicho? ¿Cuál es la dosis mortal? 200 miligramos, chao. En un abstemio, pero en un adicto le meten hasta 2 gramos, 2 gramos y medio y recién pueden tener el efecto que ellos están deseando. Entre el efecto que ellos desean y el efecto tóxico que puede producir, digamos, paro respiratorio, es muy estrecho. Pues de ahí, digamos, que el consumo de fentanilo o el consumo de morfina se mueren por sobredosis, porque aumentan tanto que después, ¡chac!, les da un colapso, ¿no? Entonces, siempre existe tendencia a aumentar la dosis, ¿no? Después de eso, tiene efectos, digamos, existe dependencia psíquica, ¿no? La dependencia psíquica anda en relación también con la compulsión. O sea, que cuando consumo ese fármaco siento que necesito, pero no es verdaderamente. Pero psíquicamente pienso que necesito y tengo que consumirlos, ¿no? Entonces, ciertos fármacos tienen solamente dependencia psíquica, otros fármacos producen dependencia física, ¿no? La morfina nos va a producir dependencia psíquica y física. La cocaína nos va a producir dependencia psíquica y no física. Cuando existe dependencia física, la ausencia o la abstinencia nos va a producir un verdadero cuadro de enfermedad. Eso se conoce como síndrome de abstinencia, ¿no? Sudoración sinusoidea, ¿no? Piero-erección, después un estado de hiperexcitabilidad que puede llegar a las convulsiones, ¿no? Entonces, es un cuadro bastante desagradable. El alcohol nos va a producir farmacodependencia también. O sea que ustedes como jóvenes tienen que tener mucho cuidado con el alcohol. No es cuestión de echarle para divertirse. Bueno,